Hola chicas, hola profe, ¿cómo están? Hoy decidimos juntarnos con las chicas para hablarles un poco de Max Scheler y la ética, ¿no? De los valores, porque la verdad es que después de ponernos a indagar y buscar información acerca de él, nos dimos cuenta que habla de cuestiones que tienen que ver y que vivimos en lo cotidiano, pero que si no hubiera sido porque nos pusimos a investigar sobre él, nunca lo hubiésemos relacionado. Por eso nos parece interesante poder contarles un poco acerca de él. Por eso ahí Mai va a empezar un poquito. Bueno, un poco de Max Scheler. Primero nació en 1874 y falleció en 1928. Fue un filósofo alemán que tuvo un desarrollo importante en la fenomenología, la ética y la antropología filosófica. Importante dentro también de la filosofía de la religión. Inicialmente fue católico, pero más avanzado en edad se apartó de esta religión. Scheler utilizó la fenomenología que como objetivo final quiere entender la esencia de las cosas superando la subjetividad que le damos a las experiencias, no erradicándolas, sino comprendiendo que es necesario para entender la esencia del objeto y así la conciencia como el acto del conocimiento que se da en la dinámica del acto mental y el objeto, o sea, persona y objeto. Entonces, utilizando esto para estudiar los fenómenos emocionales, y sus intencionalidades, que serían los valores, elaboró una fundamentación de la ética, donde distingue tres clases de saberes: inductivo, estructura esencial y metafísico. En lo inductivo, perdón, con intención de comprender el mundo circundante, y el objeto de estudio es la realidad. Steller entiende por la realidad aquello que se percibe con nuestros sentidos. El saber de la estructura esencial es el saber que nos permite captar de un modo inmediato el qué de las cosas. Y el saber metafísico, llamado también de salvación, es la forma más alta del saber porque refiere a los altos valores personales, lo divino, lo que eleva al hombre a lo mayor más que a él mismo. Con respecto a estos saberes, está de acuerdo con Kant en que existe el conocimiento a priori, o sea, que hay un tipo de conocimiento que es independiente de la experiencia y de las impresiones de los sentidos. Este es el conocimiento a priori. Se diferencia de la posteriori, que viene después de la experiencia. Bueno, entonces, estando de acuerdo con el conocimiento a priori, igual marca 5 diferencias. La primera no son los juicios elaborados por el entendimiento, sino las esencias percibidas, las que construyen lo a priori. La región de lo a priori no coincide con la región de lo formal. Hay un a priori material que sería el valor. La cuestión fundamental, dice Scherer, es el qué de lo que se da. Como cuarta diferencia, considera falsa la teoría de Kant, ya que plantea que la percepción del valor es por sí misma objetiva o intencional. Y tampoco está de acuerdo con que, que lo a priori iguale a lo racional. Él decía que la afectividad, o sea, el amor, es mucho más que el a priori, es mucho más a priori, perdón, que la actitud racional. Y a esto mi compañera va a entrar más en detalle. Claro, por eso, continuando ahí con lo que nos estuvo explicando Mai, otro aporte fundamental que hace Scheler es hacer una descripción de la enorme riqueza y la importancia que tienen las emociones en el hombre. Él utilizó el método de Husserl, ¿no? Con lo que vos habías explicado antes, que hace una descripción fenomenológica, ¿no? Que describe a las emociones en relación entre unos con otros y también en el mundo de los valores. Entonces él nos habla de lo que es el sentir y el sentimiento. Él dice que las emociones describen y como que constituyen toda la sensibilidad del hombre, que éstas se formaron a través de aspectos psicofísicos y también en relación con el ambiente, que también hubo actos que son alógicos como también intencionales, como puede ser, no sé, el saber, entender, el odiar, el amar, ¿no? Y que él decía que esto significaba que estaban centrados en la persona. Por lo tanto, él decía en el espíritu. Y es ahí donde el ser humano alcanza esa sensibilidad con todo su ser y es como que lo hace consciente. Entonces, por eso él planteaba esta importancia. Y a su vez también Scheler nos habla de cuál es la diferencia entre sentir
entre ese sentimiento, digamos, y lo que serían los estados sentimentales. Entonces, ¿qué nos dice él? Que, por ejemplo, el sentimiento, cuando realmente es verdadero y es intencional, se siente, uno se da cuenta, es aprendido de que está. Sin embargo, los estados sentimentales, él dice, o los describe como que son unos fenómenos que están vistos desde afuera porque como que no tienen intención. Entonces él dice que el ser humano es el único que debe conocer cuáles son sus sentimientos, para así de esta manera poder llegar a tener esa sabiduría para poder comprender sus emociones. Después también Scheller nos habló de lo que es el fenómeno del amor y del odio. ¿Y qué pasa? Para Scheller el amor es como un movimiento ascendente que está así, asociado con los valores. Entonces él dice que al principio uno empieza como con un amor inferior y que ese amor se va alimentando, por ejemplo, gracias a la atención, al interés, al percatarse de que existe ese amor. Y él da esos dos niveles, ¿no? de amor para él, que es el inferior y el superior, pero él dice que pueden convivir simultáneamente sin ningún problema. Y nos da un ejemplo de lo que él considera como para que lo entendamos un poquito mejor. Por ejemplo, dice que cuando el ser humano siente un amor inferior, él lo relaciona como con esto de alcanzar los límites de la ceguera, y él dice que se expresan a través de estos instintos sensuales que cada quien tiene. Pero él dice que eso no ayuda, que lo que realmente hace es impedir y limitar el amor, no sirve. Y que cuando un ser humano siente ese amor superior, como él le dice, ese nivel superior, él lo relaciona con esto de abrir los ojos. ¿A qué se refiere con esto? A que uno de esta manera dice que la autenticidad del amor se logra pudiendo ver los defectos del otro y del objeto concreto en sí, pero no quiere decir que no se ame por eso, igual se ama. Y después, otra de las cuestiones con respecto a estas percepciones que nos habla Scheller es de la simpatía. Y Scheller destaca la simpatía porque dice que esta simpatía es la que se observa a través de la interacción con el otro. Y él lo que dice que se tiene que lograr es como lo que él le llama una compenetración afectiva. Entonces, ¿qué pasa? Scheller dice que la simpatía es como que es un sentimiento que lo que busca es tratar de darse cuenta o entender qué es lo que siente el otro. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el ser humano para poder darse cuenta de eso? Tiene que hacer como una reflexión trascendental en él, muy importante, para poder llegar a experimentar esas emociones, tanto de alegría como de tristeza que siente el otro y así poder entender qué es realmente lo que siente. Así que ahora le doy paso a Chechu, que siguiendo con esto nos va a explicar algo muy interesante acerca de Scheller. Sí, también es importante saber que este autor a los valores los jerarquizó. ¿Qué significa esto? Que para él los valores tienen un nivel supremo y un nivel inferior. Entonces, para Scheller, los valores, lo divino, lo sagrado, es lo fundamental y fundamentan a todos los demás valores. Para él la jerarquía axiológica, que axiológica es la disciplina, es una disciplina de la filosofía que estudia los valores de las cosas, para él la jerarquía de la axiología es a priori, es inmutable. Y bueno, y como verán, él lo escribió, describió los valores en jerarquía, y primero están los religiosos, ¿no? Arriba lo supremo. Lo sagrado para él era lo primero. Lo segundo, los espirituales, lo estético, lo del saber puro, que tiene que ver más con la filosofía. El tercero son los valores vitales, que tiene que ver con la salud, con lo común, con lo noble, con lo sano, lo insano. Y por último, el de lo agradable y desagradable, que tiene que ver, por ejemplo, con el confort, con el placer, que son más que nada con el bienestar y la prosperidad tiene que ver. Así que bueno, hasta acá todo lo de Scheller que pudimos exponer, espero que les guste y les sirva un montón. Gracias chicas, gracias profe, hasta luego.